La carta llegó en una noche en que el viento aullaba como una cosa moribunda, sacudiendo las ventanas de la tranquila cabaña de Evelyn Harrow. Susurro de asombro, sin dirección de regreso, sin marcas, solo su nombre, escrito en una mano que no había visto en años. Pausa dentro, una sola línea garabateada en tinta apresurada. Estaba correcto. Él está vivo. Sion creciente. La taza de té en su mano se deslizó, rompiéndose contra el piso de madera. Silencio momentáneo, pero Evelyn no la escuchó. El pueblo de St. Mary Mead se despertó con la gracia lenta y deliberada de un viejo gato que se estira al sol de la mañana. Tono sereno, una delgada niebla se aferraba a los setos, enroscándose alrededor de los techos de paja como un fantasma reacio a irse. Pausa breve. Los gorriones discutían sobre las migajas en las calles empedradas, y la campana de la iglesia intervenía con la certeza constante de un lugar donde, al menos en la superficie, nada realmente cambiaba. Reflexivo, pero como con todos los lugares tranquilos, la quietud era simplemente un velo. Si lo levantabas, algo se agitaba. En el número 6 de la calle principal, la señorita Agatha Marple se sentaba junto a su ventana adornada con encaje, elegancia y precisión. Su taza de té descansaba sobre el platillo con exactitud militar. Pausa leve. Una ordenada pila de lana y agujas de tejido de punto yacía a su lado, momentáneamente olvidada. Intriga creciente, su enfoque afilado como siempre, descansaba en las páginas crujientes del Morning Herald. Cambio de tono, ligera curiosidad, pasó por los grandes asuntos del mundo, debates parlamentarios, el último escándalo de una estrella de cine, hasta que su mirada se detuvo en algo mucho más pequeño, escondido en la tercera página. Leve tensión, voz más grave, socialité prominente encontrada muerta en su hogar de Mayfair. La policía investiga. Silencio breve. Lo leyó 2 veces, sus labios presionándose, solo en estado de shock, ni en desaprobación, sino en algo mucho más peligroso, interés. Un asesinato en Mayfair, intriga marcada, que, conveniente. Antes de que pudiera detenerse más en ello, una conmoción afuera llamó su atención. Tono de resignación leve, con el aire de una mujer acostumbrada al teatro de la aldea. Se levantó, ajustando su chal de lana mientras salía a su puerta, perfectamente barrida. En el carril, la señora Betherby se encontraba junto al carro del verdulero, haciendo gestos salvajes mientras hablaba. Tono más rápido, nerviosismo. Te digo, señora Harris, fue lo más extraño. Un hombre parado junto a la casilla, a las 6:30, leve escalofrío, voz más baja, solo parado allí, como si estuviera esperando algo. Y cuando pasé, se inclinó el sombrero y se fue. Simplemente desapareció en la niebla, como una aparición. La señora Harris, cuya curiosidad rivalizaba solo con su afición por lo dramático, jadeó. Una aparición. Oh, ahora señora Weatherby, no las tenemos en St. Mary Mead. Los fantasmas pertenecen a mansiones viejas y desmoronadas, no fuera de la oficina de correos. Bueno, aparición o no, nunca lo había visto antes. Tono firme, decidida, y conozco a todos en este pueblo, declaró la señora Weatherby, asintiendo enfáticamente, como si eso resolviera el asunto. La señorita Marple, que había estado escuchando con el aire de alguien que contemplaba el precio de las manzanas, finalmente habló. Tono curioso, pero medido. Qué curioso. Notó qué tipo de sombrero llevaba puesto señora Weatherby. La mujer mayor se puso nerviosa bajo la precisión de la observación. Tono dubitativo, ligeramente titubeante. Bueno, yo supongo que era un sombrero oscuro, algo respetable. Un bombín, creo, ciertamente no una gorra. Tono reflexivo, casi imperceptible emoción. Los dedos de la señorita Marple se apretaron ligeramente alrededor del mango de su taza de té.
Un bombín, qué interesante. El verdulero, un hombre robusto acostumbrado a más chismes que verduras antes del desayuno, soltó una risa corta, despreocupado, condescendiente. Probablemente un visitante. Vino a ver a ese primo del vicario. Tal vez, quizás, respondió la señorita Marple. Pausa breve, pero significativa, aunque ella no lo creía. Las pequeñas cosas en la vida, después de todo, rara vez eran tan pequeñas como parecían, y un extraño en St. Mary Mead, uno que, como lo expresó la señora Weatherby tan dramáticamente, estaba esperando algo, era una rareza que valía la pena señalar. Regresó a su hogar, dejando que la conversación se diluyera en trivialidades. Tono serio, enfocado. El periódico seguía abierto donde lo había dejado. Las palabras crujientes e impasibles, socialité prominente encontrada muerta en Mayfair. La señorita Marple se sentó una vez más, tomó un sorbo de su té, ahora tibio, y consideró el curioso momento de las cosas. Tensión creciente, voz más baja. Un asesinato en Londres. Un extraño en St. Mary Mead. Coincidencia, silencio, tal vez, y sin embargo, como bien sabía, la coincidencia tenía una forma notable de demostrarse ser bastante inconveniente para los asesinos. Sonido repentino de cascos acercándose. La paz de la mañana se rompió con el inconfundible clip-clop de los cascos en el carril. Cambio de tono, ligera anticipación. La señorita Marple, que había estado organizando sus agujas de tejer con precisión militar, levantó la vista justo cuando una sombra cayó sobre sus cortinas de encaje. El cartero, el joven señor Graves, apareció a la vista, ligeramente nervioso formal. Su gorra estaba inclinada en un ángulo que sugería que, en algún momento, intentó una apariencia despreocupada, pero rápidamente había abandonado el esfuerzo. Breve pausa. Se movía con su rapidez habitual, pero algo en él, apenas perceptible, delataba una leve inquietud. Silencio momentáneo. Un vacío, una pausa, apenas notable, justo antes de colocar la carta en la caja. La señorita Marple no se apresuró a recuperarla. Voz calmada, serena en cambio, tomó otro sorbo de su té, ahora a la temperatura exacta que más le gustaba. Las interrupciones, creía firmemente, debían recibir la gravedad que merecían. Solo después de terminar su sorbo se levantó y recogió el sobre. Cambio de tono, interés creciente. Era espeso, de color crema y costoso, el tipo de papel que hablaba no solo de importancia, sino de la creencia del remitente en su propia importancia. Y la señorita Marple había aprendido, hace mucho tiempo, a prestar atención a tales detalles. Su ritmo habitual, la voz de Mrs. Weatherby, se escuchaba desde la Greengrocer. El ruido lejano del martillo del herrero puntuaba el aire, y en algún lugar, un perro ladraba con una persistencia innecesaria. Era una sinfonía familiar, una que había escuchado durante años, pero esta mañana, se sentía extrañamente pequeña, como si el mundo más allá ya hubiera comenzado a invadirlo. Solo cuando su té se hubo enfriado a la temperatura precisa que prefería, alcanzó el sobre, rompiendo el sello con una mano deliberada y medida. La carta en su interior estaba escrita en una letra firme y precisa, sin adornos, directamente al grano. Querida señorita Marple, comenzaba, confío en que esta carta la encuentre con buena salud. Ha surgido un asunto que requiere una mente de agudeza particular. Un caballero de renombre, Sir Hugo Blake, ha sido encontrado fallecido en su residencia de Mayfair, bajo circunstancias que, aunque no parecen sospechosas de inmediato, han suscitado ciertas preocupaciones. El hogar es insular, y nuestras consultas han demostrado ser delicadas. Su reputación la precede, y sus intervenciones pasadas
han sido de un valor incalculable en asuntos que escapan a la detección convencional. Sería un honor contar con su opinión una vez más. Si usted está dispuesta, organizaremos los arreglos de viaje a su conveniencia. No tengo dudas de que encontrará el asunto, si no otra cosa, al menos interesante. Sinceramente, Inspector Reginald Fletcher, Scotland Yard. Miss Marple leyó la carta 2 veces, y luego la dobló con el cuidado de una mujer que no desperdiciaba nada, ni siquiera los gestos innecesarios. Sir Hugo Blake, un nombre lo suficientemente familiar, aunque nunca había tenido razón alguna para preocuparse por él. Era uno de esos hombres cuya presencia en los periódicos no se debía a escándalos, sino al simple hecho de su existencia, cuidadoso, bien conectado, una figura de influencia tranquila en lugar de notoriedad. Y ahora, estaba muerto. El fuego crepitaba en la chimenea, llenando el silencio con su calidez constante, pero su mente estaba en otra parte. Miró por la ventana, observando cómo los últimos zarcillos de la niebla matutina se disipaban, revelando el pueblo con todo su encanto familiar. Conocía esas calles tan bien como su propia mente, podría predecir sus pequeños dramas diarios con una certeza casi absoluta. St. Mary Mead era predecible, no le exigía nada, más allá del ocasional comentario perspicaz o la sonrisa oportuna. Londres, sin embargo, Londres era algo completamente distinto. Un mundo de intrigas susurradas, de pasillos donde los pasos resonaban demasiado bruscamente, de habitaciones donde los secretos flotaban en el aire como el humo de un cigarro caro. Un mundo donde ella no era esperada, ni conocida. Miss Marple juntó las manos, con una leve y fugaz sonrisa asomando a las comisuras de sus labios. No necesitaba ir, y sin embargo, siempre había creído que lo más peligroso en la vida era dejar la mente desocupada por demasiado tiempo. Con cuidado, colocó la carta sobre la repisa de la chimenea. No dijo nada, pero la decisión ya estaba tomada. Una dama, después de todo, nunca se apresura, incluso cuando sabe, en el fondo, exactamente lo que va a hacer. El tren llegó a la estación de Victoria, con un suspiro lento y estremecido, exhalando vapor que se mezcló con la espesa niebla de Londres. A través de la bruma arremolinada, las figuras emergían y desaparecían como fantasmas, porteadores de oscuros uniformes, damas con sombreros emplumados, hombres de negocios con abrigos a medida, avanzando con la determinación de aquellos que nunca han conocido la incertidumbre. Un silbato chilló en la distancia, seguido por el golpe metálico de las puertas del vagón al abrirse. Miss Marple, envuelta en un abrigo de lana, y llevando un modesto pero bien cuidado bolso, descendió a la plataforma con los movimientos precisos y controlados de quien no está acostumbrado al caos apresurado de la ciudad. El aire estaba cargado con el aroma del humo del carbón, la piedra húmeda y el tenue y metálico perfume de la lluvia. Londres olía a historia, a secretos, a misterios por resolver, y en algún lugar de Mayfair, detrás de puertas cerradas y voces silenciadas, una historia ya había comenzado. Eleanor Greaves giró el pequeño sello de cera azul profundo entre sus dedos, notando cómo había sido presionado con una precisión deliberada. Una floritura innecesaria, diseñada para transmitir importancia. Era de Scotland Yard. Cartas como esa rara vez traían buenas noticias. Llegaban de aquellos que solo escribían cuando era absolutamente necesario, y cuando lo hacían, siempre cargaban con un peso propio. Pero Eleanor no era el tipo de persona que permitía que la inquietud se asentara antes de tiempo. Colocó la carta a un lado, y tomó un sorbo lento de su té. Todo en la vida tenía su momento, y leer una citación oficial era algo que debía hacerse con la mente clara. El aroma del té recién hecho se mezclaba con el aire fresco del exterior,
donde el pueblo zumbaba con su rutina matutina, los tenderos contando sus monedas, un lejano vecino ocupándose de su establo, la risa de un niño flotando en la brisa, pequeños ritmos constantes de la vida, y sin embargo, la mirada de Eleanor seguía fija en la carta. Su sola presencia había interrumpido la paz de la mañana. Finalmente, la abrió con manos cuidadosas, como si no solo contuviera palabras, sino algo frágil, algo que debía desentrañarse. Miss Greaves, ha surgido un asunto de gran urgencia. Sir Lucius Fairchild, un hombre de considerable riqueza e influencia, pero conocido por su agudo intelecto, ha sido hallado muerto en circunstancias inusuales. La causa aún no está clara, pero las sospechas crecen como una sombra sobre el caso, un enigma por resolver, una verdad por descubrir. Eleanor dobló la carta de nuevo, pero su mente ya estaba muy lejos. El verdadero misterio acababa de comenzar. Una ciudad donde cada puerta cerrada ocultaba una historia. Eleanor solo tenía una tarea delante de ella: descubrir la verdad, sin importar a dónde condujera. Lady Evelyn Harcourt pisó el umbral del estudio con poca luz, sus manos enguantadas descansando ligeramente contra el marco de la puerta de caoba pulida. El aroma del papel envejecido y el humo de la tubería se aferraban al aire, mezclándose con la espiga metálica, más nítida e inconfundible, de sangre. La habitación, una vez una exhibición impecable de riqueza y orden, había sido arrojada al desorden, las faldas a medio vaciar, una decantadora de brandy destrozada, que empapaba la alfombra persa, un reloj de abuelo detenido a las 11:43, pero lo que atrajo su mirada, constante y calculadora, fue el hombre desplomado en el sillón de cuero, su chaleco de seda empañado por una floración profunda y carmesí. Lord Sebastian Aldwych, financiero de los altos círculos, susurro político y un hombre que había hecho tantos enemigos como fortuna, y ahora estaba muy muerto. La luz de gas parpadeó ligeramente cuando el inspector Calloway entró detrás de ella, sus pesadas botas amortiguadas por la gruesa alfombra. Cerrado desde adentro, dijo sombríamente, señalando hacia la puerta atornillada, y las grandes ventanas selladas contra la noche, sin señales de entrada forzada. Cada invitado en la planta baja jura que no vio nada, no escuchó nada, exhaló bruscamente, pero los dos sabemos que rara vez es la verdad. Lady Evelyn asintió distraídamente, su mirada barriendo la escena con el desapego practicado. El brandy derramado, los dedos manchados de tinta del cadáver, el débil rastro de perfume que no pertenecía a la famosa esposa austera del Lord. Un misterio se desenredaba en fragmentos, cada detalle un susurro de algo escondido justo debajo de la superficie. Dio un paso osado, ignorando la incomodidad de la vigilante mirada de Calloway. Una sola herida de bala, murmuró, inclinándose, corto rango, y sin embargo, sus dedos se deslizaron como un fantasma sobre el reposabrazos, donde las hendiduras marcaban el lugar donde los dedos de Lord Aldwych habían presionado por última vez. No hay arma, confirmó Calloway, oscuramente, y no hay residuos de pólvora en sus manos. No se disparó a sí mismo. Un rompecabezas entonces, una habitación cerrada, un arma desaparecida, y un hombre asesinado en el corazón de su propia fortaleza. El estudio tenía secretos más allá de lo obvio, pero Evelyn había sabido durante mucho tiempo que las pistas más condenatorias rara vez eran las que la gente buscaba. Giró bruscamente sobre su talón. ¿Dónde está el personal del hogar? El mayordomo, Reynolds, está esperando en el salón de los sirvientes, dijo Calloway, frotándose la mandíbula. Un hombre leal. Ha servido a los Aldwych casi 30 años. Si alguien conocía las corrientes subterráneas de esta casa, es él. Evelyn inclinó la cabeza. Entonces,
No lo mantengamos esperando. Reynolds se sentó rígido en la larga mesa de roble del salón de los sirvientes, su postura un estudio en compostura bien practicada. Un hombre que había pasado su vida en las tranquilas sombras del poder, desapercibido pero atento. Evelyn tomó la silla frente a él, sus dedos enguantados rastreando el delicado borde de la taza de té colocada ante ella. Una cosa terrible, dijo suavemente, mirándolo a los ojos, el asesinato de Lord Aldwych. El mayordomo inclinó la cabeza. De hecho, señora, pero no uno inesperado. Las palabras apenas fueron un susurro, pero colgaron entre ellos con el peso de una pistola ladeada en la oscuridad. Por primera vez, la máscara estoica de Reynolds vaciló, aunque solo fuera por una fracción de segundo. Mi señora. Evelyn se inclinó, su voz tan fría como firme. Un hombre como Aldwych no muere en un accidente aislado, señor Reynolds. Muere cuando sus deudas se vuelven impagables, cuando los secretos que ha enterrado se niegan a quedarse en la tumba. Entonces, ¿qué temía? ¿Y quién en esta casa tenía una razón para verlo muerto? Una pausa, un parpadeo de algo agudo en la mirada del mayordomo, y luego, apenas perceptible, la comisura de su boca se contrajo hacia abajo. Las personas rara vez son lo que parecen, señora, murmuró. Evelyn se recostó, una sonrisa lenta y fantasmagórica asomando en sus labios. Sí, ahora por fin, estaban llegando a algún lado. El reloj de abuelo en el gran salón de Hawthorne Manor dejó escapar un timbre hueco y resonante. La noche avanzaba, la hora de la verdad, la hora del ajuste de cuentas. El aire en la finca estaba cargado de algo invisible, más pesado que el humo de las velas, o el crujiente frío invernal que presionaba contra las ventanas cerradas. Era el tipo de silencio que seguía un acto irreversible. El tipo de silencio que susurraba asesinato. Lockwood llevaba el aire de alguien que siempre sospechaba que una catástrofe estaba al acecho más allá de su vista. Una cosa terrible, suspiró la ama de llaves, sus manos dobladas primorosamente en su regazo. Simplemente terrible. Pero si me preguntas, señora, iba a suceder tarde o temprano. Lady Wren levantó una ceja. En efecto, la señora Lockwood frunció los labios. No es que hable mal de los muertos, pero Lord Hawthorne, bueno, él era un hombre que valoraba el control, y hombres así, añadió, bajando la voz como si las paredes estuvieran escuchando, no toman amablemente a perderlo. Lady Wren inclinó la cabeza muy ligeramente. Perder el control. Las palabras se cernían en el aire como un fantasma. La ama de llaves dudó, pero había algo en la mirada de Lady Wren que obligó a la honestidad. Su esposa, murmuró por fin la señora Lockwood. Lady Eleanor, no es ningún secreto, señora. Ella tenía ideas propias. ¿Ideas?, preguntó Lady Wren, su tono engañosamente suave. Los dedos de la señora Lockwood se torcieron en su regazo. Política, negocios, el funcionamiento de las cosas. Y Sir Hawthorne no aprobaba. Había habido argumentos. Entonces, posiblemente más. Lady Wren se recostó, su mente tejiendo hilos en una red cada vez mayor. Lord Hawthorne había sido un hombre que tenía poder, y alguien se lo había quitado, violenta, permanentemente, pero había sido su esposa, una mujer cansada de ser silenciada. O había otro jugador en este juego mortal, alguien acechando en las sombras, sus manos todavía desempolvadas con pólvora. Cuando salió a los tenues corredores de Hawthorne Manor una vez más, Lady Wren ya había comenzado a ver la forma de la verdad, el susurro de la tela contra la madera pulida, el clic de una puerta lejana, el aroma del metal frío, todos los detalles que no mentían. En algún lugar de esta casa, un asesino se sentaba en una quietud perfecta, esperando, pero habían cometido un error, habían subestimado a Lady Beatrice Wren. El resplandor parpadeante de la chimenea
arrojó sombras largas e inquietas a lo largo de las paredes con paneles de Blackwood House. Un reloj de abuelo en la esquina marcó la hora con un timbre profundo y resonante, aunque su tic-tac lento y deliberado ya había comenzado a sentirse como el pulso de algo invisible, algo oscuro e inevitable. Sentada en el gran salón, Lady Evelyn Harrow mantuvo un aire de compostura tranquila, sus dedos paseando ligeramente el borde de una delicada taza de té de porcelana. Frente a ella, Lord Raymond Sinclair se apoyó contra la chimenea, su expresión una de desapego medido, aunque la tensión en su mandíbula traicionaba algo menos indiferente. Entre ellos, el inspector Alistair Grayson se sentó con las manos apretadas sobre una rodilla, sus ojos afilados evaluando, diseccionando. Había visto habitaciones como esta antes, salas donde la riqueza y el poder se cubrían con cortesía, ocultando la podredumbre debajo. Confío en que esté encontrando sus alojamientos cómodos, Lady Evelyn, dijo Lord Sinclair por fin, su voz suave deliberada. Bastante, respondió ella suavemente, tomando un sorbo de su té. Sinclair exhaló de una manera que sugirió que la cuestión de su comodidad era un desvío frívolo. Entiendo, continuó, volviendo su mirada hacia Grayson, que la han traído para ayudar con la investigación. Una decisión más bien poco ortodoxa, ¿no diría usted? La pregunta no estaba dirigida a ella sino a Grayson, como si esperara que alguien reconociera lo absurdo. Grayson, para su crédito, no parpadeó. Las ideas de Lady Evelyn ya han demostrado ser invaluables, dijo con firmeza. La sonrisa de Lord Sinclair era delgada, sin impresión. Ya veo, murmuró, fijando su mirada en ella por fin. A menudo se encuentra enredada en asuntos de esta naturaleza, Lady Evelyn. Ella inclinó ligeramente la cabeza. Solo cuando suceden inconvenientemente cerca de la hora del té, mi señor. Hubo una breve pausa. Grayson tosó, ya fuera por diversión o incomodidad. Era difícil decirlo. Lord Sinclair no sonrió. Me temo que este es un asunto delicado, continuó Sinclair. Lord Blackwood era un hombre de posición considerable, como todas las víctimas de asesinato tienden a ser, para alguien, observó Lady Evelyn, su expresión ilegible. Grayson observó cómo los labios de Sinclair se presionaban en una línea delgada. Pero fue el superintendente jefe Marcus Enderby, quien había estado escuchando en silencio, quien finalmente habló. Dado que se le ha invitado a compartir su perspectiva, Lady Evelyn, ¿qué hace de todo esto? Ella ajustó el puño de encaje de su guante con cuidadosa precisión. Es algo peculiar, superintendente, como se puede esperar un asesinato y a la vez encontrarlo impactante. Enderby frunció el ceño. ¿Esperado? Oh, no me refiero en el sentido literal, dijo ofreciendo una sonrisa de disculpa. Pero encuentro que los hombres que hacen enemigos, rara vez tienen el lujo de morir pacíficamente en sus camas. Una sombra parpadeó en la cara de Sinclair, y asume que Lord Blackwood tenía enemigos. Lady Evelyn dobló las manos cuidadosamente en su regazo. Un hombre de riqueza e influencia, asumiría nada menos, se podría decir, continuó, su voz suave pero deliberada, que la verdadera pregunta no es si Lord Blackwood tenía enemigos, sino más bien, ¿cuál de ellos era el más impaciente? Siguió un breve silencio. Sinclair exhaló bruscamente. Espero, Lady Evelyn, que no tengas la intención de disfrutar de chismes y escándalos. La discreción es primordial en estos asuntos. Discreción, dijo con una pequeña sonrisa. Es algo maravilloso, mi señor, pero rara vez es una amiga para la justicia. Sinclair la consideró por un largo momento, luego volvió su atención a Grayson. Inspector, confío en que mantendrá este asunto contenido. Lo último que necesitamos es una especulación innecesaria. La expresión de Grayson
Permaneció ilegible, por supuesto. Sinclair le dio a Lady Evelyn una última mirada medida antes de levantarse de su asiento. Debo regresar a mi patrimonio. Manténme informado. Y con eso, se marchó. Enderby se demoró un momento más, frotando sus sienes, como si todo este asunto fuera un dolor de cabeza no invitado. Sacudió la cabeza ligeramente antes de seguir a Sinclair por la puerta. Cuando la pesada puerta de roble se cerró, Grayson se volvió hacia Lady Evelyn. «No le gustas». Ella sonrió agradablemente. «Oh, no me imagino que no me guste personalmente, inspector. Soy simplemente un inconveniente. La verdad, ya ve, tiende a ser terriblemente desordenada». Grayson suspiró, pasando una mano por su barbilla. «No te equivocas con Blackwood. Tenía secretos. La pregunta es, si alguno valía la pena matar por él». Lady Evelyn recuperó su bolso y se levantó con gracia. «Oh, creo que sí, inspector», dijo amablemente. «El truco, ya ves, es determinar qué secreto alguien estaba lo suficientemente desesperado como para ocultar». Grayson la observó mientras se dirigía hacia la puerta, sus pasos sin prisas, su comportamiento sereno, y sin embargo, como ya había llegado a sospechar, no había nada casual en su presencia aquí. Lady Evelyn Harrow no estaba simplemente observando la tormenta, ya estaba rastreando su camino, y cuando surgiera la verdad, ella estaría de pie en el ojo mismo. El estudio en Ashworth Manor tenía el peso de los siglos, paredes con paneles de roble que susurraban antiguas traiciones, una chimenea que había calentado generaciones de hombres hambrientos de poder, y pesadas cortinas que parecían conspirar contra la luz de la luna, dejando solo fragmentos de plata sobre la alfombra persa. Fue en esta sala, esta cámara de influencia y secreto, donde Lord Benedict Harrow había exhalado su último aliento. Su cuerpo sin vida se inclinaba sobre su gran escritorio de caoba, el profundo carmesí de su propia sangre, resaltando con crudeza sobre el pergamino de marfil. El disparo había sido limpio, preciso, frío, no un acto de pasión, sino uno de intención calculada. El inspector Alden se mantuvo cerca de la puerta, sus ojos agudos barriendo el espacio con la paciencia medida de un hombre acostumbrado a desenredar el engaño. Se enfocó en los detalles. El cristal de brandy roto cerca de la mano derecha de Lord Harrow, el tintero volcado, su contenido esparcido sobre una carta inacabada, y el débil aroma de pólvora que aún flotaba en el aire como una confesión tácita. Una línea de texto, medio borrada por la tinta derramada, había sobrevivido: «Si procedes con esto no puedo». Y luego, nada. Se había visto interrumpida la frase por el disparo fatal, o alguien se había asegurado de que el mensaje quedara incompleto. Lady Eleanor Harrow estaba de pie junto al hogar, su silueta tensa contra el resplandor de las brasas moribundas, envuelta en una elegancia que hacía poco por ocultar la rigidez de su postura. No lloró ni apartó la mirada, en cambio, sus ojos permanecieron fijos en el fuego, observando las llamas como si buscaran respuestas en sus formas cambiantes. «Esta casa», murmuró, más para sí misma que para la habitación, «siempre ha pertenecido a las sombras». Frente a ella, Roland Ayward, un viejo asociado del difunto, y un hombre de inquietante compostura, ajustó los puños de su abrigo a medida. Era el tipo de hombre que rara vez hablaba sin haber sopesado previamente sus palabras, como si fueran moneda de cambio, y cuando finalmente lo hizo, su voz carecía de auténtica pena. «Una pérdida trágica», dijo, aunque el peso de su dolor era sospechosamente ligero. La señorita Meredith Vale, siempre equilibrada, estaba sentada en una silla de alto respaldo cerca del centro de la habitación. Sus dedos enguantados descansaban sobre el reposabrazos, mientras analizaba la escena ante ella. A diferencia de los demás, no evitó mirar el cuerpo. Curioso,
No, dijo finalmente, su voz teñida de una tranquila diversión. Ni una sola persona ha afirmado haberlo visto en los 10 minutos previos al disparo. Y, sin embargo, imagino que cada alma en esta casa era consciente de que Lord Harrow rara vez pasaba sus tardes solo. El inspector Alden se volvió hacia el mayordomo, el señor Linwood, quien había relatado su versión de los hechos con la precisión de un hombre que conocía el peso de sus palabras. Su señoría estuvo en su estudio toda la noche, había dicho Linwood, hasta que justo antes de que el reloj marcara las 10. Sin embargo, la señorita Tilling, la doncella, había hablado de voces amortiguadas en el corredor a esa misma hora, voces que se habían elevado en un acalorado intercambio antes de caer repentinamente en el silencio. Alguien estaba mintiendo, y sin embargo, continuó la señorita Vale, ajustando el encaje en su muñeca. No es la presencia de relatos contradictorios lo que me intriga, inspector, sino la ausencia de una verdad singular. Nadie, al parecer, está dispuesto a decir con exactitud dónde estaba en los momentos previos al disparo. El inspector Alden exhaló lentamente. Insinúa, señorita Vale, que no estamos tratando solo con un asesinato, sino con una estructura completa de engaño. La señorita Vale inclinó ligeramente la cabeza, un atisbo de sonrisa en la comisura de sus labios. Inspector, debería pensar que eso es obvio. Lord Harrow era un hombre que acumulaba deudas, no todas ellas monetarias. Sus dedos rozaron la carta manchada de tinta, como si pudiera sentir el eco de sus palabras. La pregunta no es simplemente quién lo deseaba muerto, sino quién, entre ellos, finalmente perdió la paciencia para esperar. Un silencio pesado se asentó en la habitación, cargado de acusaciones tácitas. Afuera, el gran reloj de la finca marcó el paso de otra hora, una hora, que se deslizaba como una soga apretándose lentamente alrededor de la verdad. La finca de Harrington se alzaba como un centinela silencioso contra la noche, su vasta fachada de piedra bañada por el pálido resplandor de las lámparas de gas. Las grandes puertas de hierro crujían apenas con el viento, como si susurraran secretos de siglos pasados. Dentro de sus imponentes paredes, donde las cortinas de terciopelo colgaban pesadas con el polvo del dinero viejo y los viejos pecados, el aire estaba lleno del aroma de cigarros, brandy, y algo mucho más evasivo, falsificación. El salón de baile, una catedral de exceso, pulsaba con el murmullo de conversaciones alimentadas con champán, el brillo de los vestidos de cuentas y el timbre suave del cristal contra los vasos con borde dorado. La música de la gran orquesta se hinchaba y retrocedía como la marea, pero debajo de su melodía, acechaba la corriente subterránea de algo más oscuro, algo no dicho, algo inacabado. En esta red dorada de susurros y miradas veladas, pasó Evelyn Harcourt, vestida con seda esmeralda, que se aferraba a su forma con una elegancia demasiado refinada para ser un accidente, se movía con el equilibrio de una mujer acostumbrada a ser observada, pero nunca realmente vista. Pero esta noche, ella no estaba aquí por admiración, estaba aquí por respuestas. Su mirada barrió el salón de baile con una indiferencia practicada, notando esos pequeños detalles que la mayoría pasaba por alto. Un financiero agarrando su bebida con demasiada fuerza, un diplomático que reía un segundo demasiado tarde, una mujer, con una robusta pluma en el cabello, cuyos ojos se lanzaban hacia la gran escalera antes de apartarse rápidamente. Y luego estaba él, Alistair Graves, alto, compuesto, el tipo de hombre cuya presencia se sentía antes de que hablara. Se encontraba junto a un pilar dorado, una media sonrisa curvando sus labios, mientras entretenía a un grupo de los jugadores más influyentes de la sociedad. Su mirada era afilada, calculada,
incluso cuando fingía diversión. Su reputación estaba tejida con acuerdos susurrados y transacciones sin rastro, con poder ejercido en habitaciones donde no se llevaban registros. Si había un hombre que sabía lo que realmente le había pasado a Lord James Harrington, era él. Evelyn se acercó, su voz firme, pero mesurada. Señor Graves. Él se volvió hacia ella con la precisión de un hombre que nunca era tomado por sorpresa. Señorita Harcourt, qué placer inesperado. Dudo que sea inesperado. Lo estudié que ella, inclinando la cabeza apenas perceptiblemente. Después de todo, ¿esperabas a alguien esta noche? No, quizá alguien que nunca llegó. Su expresión no vaciló, pero ella captó el parpadeo de algo en sus ojos. Diversión, molestia, interés, curioso, murmuró él, girando el líquido ámbar en su vaso. Hablas como si ya supieras la respuesta. Sé que Lord Harrington tenía una reunión urgente programada la noche en que murió. Una reunión con alguien en quien confiaba lo suficiente como para bajar la guardia. Graves exhaló por la nariz, su sonrisa nunca desvaneciéndose. ¿Y crees que ese alguien era yo? Creo. Evelyn se acercó un poco más, bajando la voz lo suficiente para que solo él pudiera escuchar, que la muerte de Lord Harrington no fue simplemente una cuestión de desgracia ni un crimen de pasión. Fue una ejecución. La pregunta es, ¿era personal o este era un negocio? Grace la observó por un largo momento, y luego dejó escapar una risa baja, tranquila, completamente desprovista de calidez. Haces preguntas peligrosas, señorita Harcourt. Encuentro que las preguntas más peligrosas tienden a conducir a las respuestas más importantes. Por un instante, el mundo a su alrededor pareció desvanecerse, la risa, la música, el brillo deslumbrante de la élite. Todo lo que quedó fue el desafío tácito entre ellos. Evelyn Harcourt sabía que estaba al borde de algo vasto, algo que ya le había costado la vida a un hombre, y que no dudaría en reclamar otra. Pero la verdad era implacable, y esta noche, ella tenía la intención de desenterrarla, sin importar cuántas sombras tuviera que atravesar para encontrarla. Blackthorn Manor se alzaba en la niebla, como un espectro de su propio pasado, sus muros revestidos de hiedra, absorbiendo el pálido resplandor de las lámparas de gas que bordeaban el camino de grava. La noche contenía la respiración, impregnada del aroma de la tierra húmeda, y de secretos enterrados, mientras una procesión de automóviles brillantes ronroneaba hasta la gran entrada. En el interior, las salas iluminadas por candelabros relucían con un exceso calculado, copas de cristal acunadas en manos enguantadas, risas pulidas a la perfección, y el ritmo elegante de los bailarines atrapados en un vals que enmascaraba la tensión latente en el aire. Para el ojo inexperto, era una noche de juerga. Para Evelyn Graves, era un cuadro de motivos ocultos, un escenario en el que se usaban máscaras no solo en los rostros, sino en cada mirada cuidadosamente medida, en cada toque persistente, en cada sonrisa estirada solo una fracción demasiado. Se movió entre la multitud, con un equilibrio sin esfuerzo, su vestido de seda azul medianoche deslizándose a la perfección con las sombras cambiantes proyectadas por los candelabros dorados. El aire estaba cargado de alianzas tácitas y deudas ocultas. Una condesa, cuya risa sonaba demasiado brillante, giraba el tallo de su copa entre los dedos pintados. Un joven con la frente húmeda a pesar del frío, sostenía un cigarrillo con manos temblorosas. Un político, cuya mirada se desviaba constantemente hacia las puertas, parecía demasiado ansioso por irse. Y luego estaba él, Sebastian Blackthorn, el enigmático heredero de un imperio construido sobre dinero viejo y pecados aún más antiguos, alto, con una presencia que parecía oscurecer el aire a su alrededor, se encontraba cerca de la chimenea de mármol,
hablando en tonos suaves y medidos con un grupo de hombres, cuyos rostros reflejaban el cálculo frío de quienes trataban con poder, no con trivialidades. Evelyn no tenía dudas, él sabía mucho más de lo que admitía sobre la muerte de Lord Hawthorne. Se acercó con deliberación, su voz cargada con una tranquila autoridad. Señor Blackthorne, él se volvió lentamente, su mirada aguda, evaluadora. Señorita Greaves, respondió con una sonrisa lenta, casi familiar. Qué placer inesperado. De alguna manera, dudo que sea inesperado, murmuró ella, inclinando la cabeza apenas. Después de todo, uno siempre debe anticipar a los invitados que llegan buscando respuestas. Su expresión no cambió, pero en la luz titilante del fuego, ella captó el más mínimo temblor en sus dedos sobre el cristal que sostenía. ¿Y qué respuestas buscas?, preguntó él. Del tipo que suele ser inconveniente, respondió Evelyn, su tono ligero, casi conversacional, pero afilado como una navaja. La muerte de Lord Hawthorne no fue un accidente. Ambos lo sabemos. Sebastian exhaló suavemente, una sombra de diversión en su mirada, una afirmación audaz, una verdad, respondió ella sin inmutarse. La única pregunta es, ¿su muerte fue una necesidad desafortunada, o este fue una advertencia? Por una fracción de segundo, algo frío, letal, brilló en sus ojos. Luego, con la misma rapidez, desapareció, reemplazado por la compostura de un hombre que sabía guardar secretos. Haces preguntas peligrosas, señorita Grace. Encuentro que esos son los únicos que vale la pena preguntar. Su conversación fue interrumpida por la campana lejana de un reloj. La noche, el aire en la habitación parecía cambiar, una tensión ondulante bajo la superficie de las risas y los anteojos. En algún lugar, una conversación silenciosa se cortó abruptamente. Una mirada intercambiada en la esquina llevaba más peso que las palabras, y en las sombras de la gran escalera, Evelyn vio algo, o alguien, disipándose detrás de las pesadas puertas de roble del estudio privado de Lord Hawthorne. Su pulso se aceleró. Con una sonrisa ilegible, se volvió hacia Blackthorne. Disculpe, dijo a la ligera. Creo que hay algo que debo ver por mí misma. Se alejó, tejiendo a través de la multitud con la precisión de alguien que sabía exactamente a dónde iba. En el momento en que cruzó el umbral del corredor con poca luz, y la juerga del salón de baile, se desvaneció en un zumbido amortiguado. Aquí, las paredes susurraban sobre cosas invisibles, reuniones celebradas en secreto, acuerdos sellados en el silencio de la luz de las velas. A medida que se acercaba al estudio, el aroma del pergamino y el cuero envejecido se mezclaban con algo más, algo metálico, algo inconfundiblemente teñido de hierro, sangre. Evelyn dudó solo un instante antes de presionar su mano enguantada contra la puerta y empujarla. El fuego en el hogar había ardido bajo, lanzando sombras parpadeantes sobre el vasto escritorio de caoba, cubierto de documentos, un vaso de escocés sin terminar, y lo más condenatorio de todo, un guante único, descartado cerca del borde de la alfombra persa, donde una mancha oscura había comenzado a impregnar la tela. Exhaló lentamente. El peso de la realización se asentó. El asesinato nunca era solo por la muerte. Se trataba de control, de silenciar las voces equivocadas, de asegurar que ciertas verdades permanecieran enterradas. Y esta noche, en medio del brillo dorado de los candelabros y la risa cuidadosamente seleccionada de la élite, Evelyn Graves había descubierto una verdad por la que alguien estaba dispuesto a matar. La única pregunta que quedaba era, ¿quién sería el próximo? La muerte de Lord Everett Blackwood comenzaba a mostrar sus grietas, y Evelyn Harcourt sabía que con la presión adecuada en los lugares correctos, toda la fachada se fracturaría. De vuelta en la opulenta calidez del salón de dibujo principal de Blackwood Hall,
La gran gala continuaba, sus asistentes se movían como piezas de ajedrez cuidadosamente colocadas, pulidas, equilibradas, pero innegablemente estratégicas. La risa brillaba a la luz de las velas, el tintineo de las copas de cristal se mezclaba con las notas de un vals interpretado por una orquesta oculta. Pero Evelyn, sentada en medio de los murmullos aparentemente inofensivos de brandy y humo de cigarros, sabía lo fácil que era ser engañado por la ilusión. Observó, separada pero atenta, mientras el anfitrión, Lord Alistair Montrose, giraba su bebida con facilidad fingida, aunque sus dedos se aferraban un poco demasiado firmes al vaso. Frente a él, se sentaba Sir Reginald Ashworth, un hombre cuya autoridad tranquila no necesitaba grandiosidad para sentirse. Su sola presencia era suficiente para hacer que la compostura de Montrose tambaleara. «Realmente debemos detenernos en asuntos tan mórbidos», dijo Montrose, en un intento de alisar su voz. «El fallecimiento de Everett fue desafortunado, por supuesto, pero debemos permitirle al hombre su descanso». Evelyn, después de haber sido testigo de innumerables intentos desesperados por desviar la atención de verdades incómodas, ofreció una pequeña sonrisa de conocimiento. «La muerte», murmuró, «rara vez es tan cooperativa como nos gustaría. Tiene una forma de persistir». Un parpadeo de tensión en la boca de Montrose. A su lado, Sir Reginald exhaló, su mirada cargada de consideración. «Curioso, no», reflexionó, «la forma en que murió. Un hombre como Blackwood, uno esperaría que, si se encontrara con un final inoportuno, fuera en suelo extranjero, no dentro del santuario de su propia propiedad». La declaración onduló a través del grupo reunido, un murmullo de acuerdo, mezclado con la pregunta tácita que nadie se atrevía a formular. La mirada afilada de Evelyn recorrió a cada uno. Lucian Aldrich, siempre el observador silencioso, su rostro una máscara ilegible. Lady Isobel Blackwood, la viuda del difunto Lord, compuesta en apariencia, pero aferrando el tallo de su copa de champán con demasiada fuerza, y entonces, Montrose cometió el error fatal. «Hablas como si fuera un asesinato», dijo, demasiado definitivo. Las palabras aterrizaron con el peso de un disparo. La habitación se tensó. Evelyn dejó su taza de té con suavidad deliberada. «Ahora dime», preguntó suavemente, «¿por qué sería ese el primer pensamiento que te vino a la mente?» Montrose se recuperó, pero no lo suficientemente rápido. «Una risa, apenas forzada, pura observación, señorita Harcourt», desvió, levantando su vaso para ocultar su momento de duda. «Uno podría diseñar cualquier cantidad de teorías elaboradas, si tuviera inclinación por el drama». Sir Reginald lo estudió largamente antes de asentir. «Teorías elaboradas, en efecto», murmuró, «y sin embargo los hombres como Blackwood no mueren sin una razón». Evelyn contempló la luz parpadeante de las velas. «Porque», dijo en voz baja, «a menudo, lo que descartamos demasiado rápido resulta ser la verdad». La clara impresión de que ella estaba destinada a ser la que se colocó bajo escrutinio esta noche. «Una pequeña reunión», dijo Aldrich sin problemas, sacando una silla para ella. «Me parece que la conversación significativa es mejor lejos del ruido de una audiencia». Evelyn aceptó el asiento con un guiño. «Qué considerado de tu parte». Durante un tiempo, su conversación se mantuvo agradable. Comentarios sin mayor importancia sobre las estaciones cambiantes, y a impecable habilidad del chef. El inevitable tedio de los grandes asuntos de la alta sociedad. Pero luego, de repente, el aire entre ellos cambió. Aldrich se inclinó ligeramente hacia adelante, sus dedos rastreando ociosamente el borde de su copa de vino. «Dime, señorita Harcourt», dijo, su voz tan suave como la luz de las velas. «Siempre eres así». Hizo una pausa, eligiendo su palabra con cuidado.
Curiosa, Evelyn sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. Curiosidad, dijo, tomando un sorbo lento de su vino, es simplemente otra palabra para el interés, y encuentro a las personas infinitamente interesantes. Un ritmo de silencio. Entonces, una risa baja y conocida. Entonces, debes encontrar este asunto terriblemente fascinante. Sin lugar a dudas, ella dejó su vaso, encontrando su mirada directamente. Me pregunto, señor Aldrich, ¿qué cree que realmente le pasó a Lord Blackwood? Algo cambió en su expresión, tan leve que podría habérselo imaginado. Pero Evelyn estaba bien versada en leer a hombres como Lucian Aldrich. El juego estaba en marcha ahora, y tenía la intención de jugarlo hasta el final. Lord Benedict Warrington se reclinó en su silla, la luz parpadeante del fuego dibujando sombras sobre sus rasgos nítidos y calculadores. Frente a él, Eleanor Graves sostuvo su vaso de vino con una facilidad deliberada, su expresión compuesta, su mente no tanto. Había algo en Warrington, una paciencia tranquila y depredadora, como si estuviera esperando el momento adecuado para atacar. Eres una mujer notable, señorita Graves, observó Warrington, su voz suave, casi distraída, mientras rastreaba el borde de su vaso con un dedo largo. Eleanor dejó su cuchara con un aire de indiferencia practicada. Espero que no sea un preludio a la adulación, Lord Warrington. Me parece que tiene un efecto muy desagradable en mi digestión. Warrington se rió entre dientes, pero la diversión nunca llegó a sus ojos. No adulación, reflexionó, simplemente una observación. Qué tranquilizador, murmuró Eleanor, inclinando ligeramente la cabeza. Posee, continuó él, observándola cuidadosamente, un don raro, una capacidad de ver más allá de las ilusiones que la mayoría de las personas construyen con tanto cuidado. Eso debe ser más bien inconveniente a veces. La sonrisa de Eleanor era débil, pero inquebrantable. En absoluto, me parece bastante útil. Warrington la estudió por un largo momento antes de tomar un sorbo lento de su vino. Sus ojos grises brillaron, en algún punto entre la curiosidad y el cálculo. Vivimos en un mundo de equilibrios delicados, señorita Grace. Los hombres que tienen poder, ya sea en los negocios, la política o la sociedad, no lo consiguen por accidente. Entienden las reglas del juego. Hizo un gesto vago con su vaso, y juegan en consecuencia. La expresión de Eleanor no cambió. Qué afortunado para ellos. Warrington inclinó ligeramente la cabeza. Harold Dunham jugó el juego bastante bien, de hecho, hasta que dejó de hacerlo. Un pequeño silencio se extendió entre ellos, lleno solo por el lejano tic-tac de un reloj de pie. Eleanor agitó su té pensativamente. Dime, Lord Warrington, ¿crees que su fracaso fue un error de cálculo, o este fue simplemente una consecuencia inevitable? Los labios de Warrington se curvaron en una sonrisa, pero no había calidez en ella. Creo, señorita Graves, que algunos hombres cometen el error de considerarse intocables. Eleanor sostuvo su mirada con un interés tranquilo. ¿Y es tu opinión que esos hombres merecen su destino? Warrington no respondió de inmediato. En cambio, giró el intenso vino tinto en su copa, observando cómo el líquido cubría los lados del cristal. Cuando finalmente habló, su voz era casi arrepentida. Creo que los hombres que no entienden la naturaleza del poder a menudo se encuentran a merced de quienes sí lo hacen. Eleanor tomó un sorbo final de su té, una respuesta interesante, y quizá muy reveladora. Después de la cena, Warrington la llevó a un estudio más pequeño, donde la tenue iluminación y los sillones de cuero profundo creaban una atmósfera de conspiración tranquila. El fuego crepitaba en la gran chimenea, lanzando sombras parpadeantes a través de las paredes paneladas de caoba. Warrington sirvió a cada uno una pequeña medida de brandy, antes de acomodarse en una silla frente a ella.
Eres una mujer excepcional, señorita Grace, dijo tras un momento. Eleanor aceptó el vaso, pero no bebió. Eso es muy amable de su parte decir. No lo digo a la ligera. Warrington la consideró sobre el borde de su copa. Una mente como la tuya debe encontrar sus limitaciones bastante frustrantes. Eleanor arqueó una delicada ceja. ¿Limitaciones? Él sonrió débilmente. Resuelves acertijos, señorita Grace. Ves lo que otros pasan por alto, pero lo haces desde fuera, mirando hacia adentro. Imagina lo que podrías lograr si te posicionaras de manera diferente. Sus dedos se apretaron ligeramente alrededor del tallo de su copa. ¡Qué noción tan intrigante! Warrington se inclinó ligeramente hacia adelante, su expresión denotando una genuina curiosidad. Nunca has deseado ser parte de algo más grande, comprender cómo funciona realmente el mundo, no cómo se ve desde fuera, sino desde adentro. Eleanor dejó su vaso suavemente sobre la mesa. Encuentro que el mundo funciona exactamente como siempre lo ha hecho. Lord Warrington, con las mismas ambiciones, los mismos deseos, y las mismas consecuencias desafortunadas. Warrington la estudió por un largo momento antes de exhalar. Eres notable, señorita Grace. Su sonrisa era gentil. Oh, debería pensar que no. Se puso de pie entonces, moviéndose hacia la chimenea, su mirada reflexiva. Hombres como Sir Harold, murmuró. A veces olvidan que hay reglas, incluso para ellos. Eleanor se levantó también. Y hombres como tú, Lord Warrington, él se volvió, ofreciéndole una pequeña sonrisa de conocimiento. Hombres como yo nos aseguramos de que el juego se juegue de manera justa. Eleanor rió suavemente. ¡Qué tranquilizador! Un silencio se extendió entre ellos. Ella sabía, una invitación en sus palabras, una sugerencia de que había un mundo más allá de lo que ella vio. Un mundo donde el poder era una moneda mucho más valiosa que la verdad. Por un momento fugaz, lo consideró. Ya después de todo, había cierto encanto en saber. En el interior, detrás de las ventanas y las paredes cubiertas de terciopelo, forradas con pinturas al óleo, se libraban negociaciones susurradas, del tipo que cambiaba fortunas y sellaba destinos. Se la esperaba, pero no necesariamente era bienvenida. Lord Sebastian Whitmore había extendido la invitación con el aire de un hombre que ofrece a un oponente de ajedrez un último movimiento. Sin embargo, Eleanor sabía que, en este juego en particular, el tablero ya se había establecido mucho antes de su llegada. Cuando entró en el gran salón, un mayordomo la condujo a un salón de dibujo con poca luz, donde un fuego parpadeaba en la chimenea, su resplandor iluminando una jarra de cristal a medio llenar de líquido ámbar. Lord Whitmore se reclinó en una silla de respaldo alto, sus dedos golpeando ligeramente contra el borde de su vaso. Señorita Graves, murmuró, su voz suave como la seda, pero con algo más afilado, puntual como siempre. Eleanor sonrió débilmente, desabrochándose los guantes con facilidad deliberada. Encuentro que la puntualidad es un hábito de aquellos a quienes no les gustan las sorpresas. Whitmore se rió entre dientes, aunque no había diversión real en su tono. Entonces sospecho que no disfrutará de lo que tengo que decir. Ella sostuvo su mirada con firmeza. Eso queda por verse. Él la estudió por un largo momento antes de dejar su bebida a un lado y inclinarse hacia adelante. Verá, señorita Graves, el poder no se posee simplemente, se mantiene, se cultiva, se ejerce con precisión. Aquellos que no comprenden esta verdad, se encuentran desplazados. Hizo un gesto vagamente, como para indicar una fuerza invisible más allá de la luz del fuego. Sir Adrian Blackthorne lo entendía, hasta que dejó de hacerlo. Los dedos de Eleanor
se crisparon levemente contra la seda de su vestido. ¡Qué desafortunado para él! Un error de cálculo, dijo Whitmore, sirviéndose otra bebida. O tal vez, simplemente una consecuencia inevitable. Ella inclinó ligeramente la cabeza, su expresión ilegible. ¿Y cree que tales hombres merecen su destino? Whitmore giró el whisky en su vaso, observando cómo el líquido atrapaba el resplandor del fuego. Cuando habló, su tono era casi arrepentido. Creo que aquellos que olvidan las reglas del juego a menudo, se encuentran a merced de aquellos que no lo hacen. Eleanor tomó una respiración medida, una perspectiva muy esclarecedora. La conversación cambió, pero la corriente subterránea permaneció, sutil, pero inconfundible. Whitmore no solo hablaba del pasado, él le estaba advirtiendo del presente, y el peso de sus palabras se asentó en el espacio entre ellos como una cuchilla que descansa justo por encima de la piel. Más tarde, cuando salió a la crujiente noche de Londres, Eleanor sabía una cosa con absoluta certeza: cualquiera que fuese el juego que se estaba jugando, ya no era solo una observadora, ahora era una pieza sobre el tablero. La cámara de archivos en Langley Square no era un lugar destinado a los visitantes, era una fortaleza de papel y tinta, donde el poder se presionaba entre páginas y los secretos se ataban en libros de contabilidad. Eleanor se detuvo en el umbral, escuchando. Silencio. Satisfecha, se deslizó adentro, moviéndose con una precisión tranquila. El aire era espeso, pesado con el aroma del pergamino envejecido y el polvo acumulado por los años. Los estantes de caoba se alineaban a lo largo de las paredes, sin títulos en sus lomos, solo códigos, cada uno una clave para una verdad que nunca debía hablarse. Pasó sus dedos a lo largo de las filas, buscando, y entonces, allí, un libro mayor, su cubierta sin pretensiones, pero su contenido, todo menos insignificante. Lo abrió, su pulso estable mientras escaneaba las columnas. Números, nombres, transacciones enterradas bajo capas de cuidadosa ofuscación. Pero los patrones no mentían. Su respiración se aceleró levemente cuando lo encontró. Una suma, vasta y deliberada, transferida solo semanas antes de la desaparición de Sir Adrian. El destinatario, una cuenta offshore vinculada a las iniciales Bob Arthur Whitmore. Ella exhaló lentamente. Entonces, el elegante Lord Whitmore tenía más que ofrecer, tenía un motivo, un soborno, un pago por silencio, o algo más permanente. Las respuestas estaban más profundas, enterradas en las entradas faltantes y los borrones de tinta. Pero antes de que pudiera leer más, un sonido, el más leve crujido de tablas del suelo, justo más allá de la puerta. Los instintos de Eleanor se agudizaron. Con una facilidad practicada, cerró el libro mayor y lo devolvió a su lugar, asegurándose de que cada detalle del escritorio quedara exactamente como lo había encontrado. Luego, se deslizó en las sombras. La puerta se abrió, apenas lo suficiente para que una figura mirara dentro. Ella no se movió. Una pausa, un aliento. Luego, la puerta se cerró. Quienquiera que estuviera allí, sabía que alguien había estado en la habitación, pero por ahora, no sabían que era ella. Eleanor liberó un aliento lento. El tiempo se estaba agotando. En cambio, conoció la mirada de Whitmore y sonrió. Una sonrisa educada y practicada, el tipo de sonrisa que se ofrece a un oponente antes de que el juego realmente comience. Una densa niebla cubría la noche de Londres cuando Eleanor Graves se detuvo ante las puertas doradas de Cavendish Manor. Era una de los pocos seleccionados invitados, no solo a un baile, sino a un cálculo silencioso. En el interior, bajo el resplandor dorado de los candelabros, las caras brillaban con sonrisas cuidadosamente curadas. Sus risas eran precisas,
sus secretos, más pesados que el aire lleno de champán. Aquello no era solo una celebración, era un campo de batalla donde no se dibujaban espadas, ni se disparaban armas, solo palabras, miradas y el peso silencioso de verdades ocultas que nunca morían del todo. Eleanor levantó su copa, pero su mirada permanecía fija en Sir Roland, quien estaba cerca del bar de caoba, inmerso en un intercambio silencioso con Lucien Fairfax. Señorita Graves, interrumpió una voz familiar. Lord Ascombe, su rostro siempre sonriente, no traicionaba nada, esperaba que hiciera una aparición. Eleanor le dedicó una sonrisa sutil y practicada, pero su mente estaba en otra parte, en un hombre que no había visto antes. Estaba de pie cerca de las cortinas de terciopelo, acunando un vaso de whisky, observándola con una quietud inquietante. Su traje estaba inmaculado, como si ni un solo hilo en su vida hubiera estado fuera de lugar. Eleanor sabía que hombres como él no venían simplemente a observar, venían a jugar. Ascombe giró su copa de champán, su voz cargada de algo ilegible. Le encanta meterse en aguas profundas, ¿no es así? Eleanor inclinó ligeramente la cabeza, el fantasma de una sonrisa en sus labios. Solo es profundo si no sabe nadar, milord. Había acero bajo sus palabras, y Ascombe lo sabía, pero el verdadero juego de la noche apenas comenzaba. Lord Ascombe alzó su copa en un brindis, por la verdad, y por aquellos que se atreven a buscarla. La habitación cayó en un silencio expectante. Eleanor tomó un sorbo lento de su champán, pero antes de que el cristal tocara sus labios, lo sintió. Un escalofrío recorrió su espalda, un susurro de peligro que se cernía justo detrás de ella, y luego, una voz tranquila, medida y deliberada. Señorita Graves, le aconsejaría que pise con cuidado. Algunas puertas, una vez abiertas, nunca pueden cerrarse de nuevo. Era él, el hombre sin nombre ahora estaba de pie tras ella. Eleanor exhaló suavemente, levantando la barbilla en un reconocimiento tranquilo. Su voz era ligera, pero el peso de sus palabras innegable. Entonces me aseguraré de que, cuando camine, no camine sola. Llega un momento en que un asesinato deja de ser solo un crimen, y se convierte en una señal, un cambio en el equilibrio de poder, y cuando los que lo ocultan comienzan a caer, uno por uno, el verdadero peligro ya no está en descubrir la verdad, sino en sobrevivir. Eleanor Graves ya no era solo una observadora, era parte del juego ahora, y en un mundo de riqueza, poder y secretos cuidadosamente guardados, aquellos que jugaban demasiado bien, a menudo no vivían lo suficiente como para ganar. El fiscal aprovechó su pila de documentos con un gesto tranquilo y deliberado. Has puesto en duda la integridad de figuras respetadas, Miss Graves. Has sugerido corrupción en los niveles más altos de nuestras instituciones. Hizo una pausa, dejando que la acusación se asentara, y sin embargo, continuó, con una sonrisa apenas perceptible. En un examen más detallado, su llamada evidencia parece más bien insustancial. Ahí estaba, el cuchillo, deslizado limpiamente entre las costillas. Los labios de Eleanor no se tensaron tanto, aunque, en los tranquilos huecos de su mente, rastreó los hilos del elaborado engaño que se había tejido a su alrededor. Habían reescrito la narración. Por supuesto que lo hicieron. Había esperado resistencia. Lo que había subestimado era la fuerza con la que hombres como Lord Whittaker y su tipo podían borrar la verdad, reemplazándola con algo infinitamente más sabroso. Los libros de contabilidad, las transacciones codificadas, las confesiones silenciosas susurradas en el tenue brillo de la luz de las velas, todo la había llevado aquí, y sin embargo, bajo el escrutinio cegador de esta cámara, habían hecho más que desacreditarla.
La habían transformado de una buscadora de justicia en una mujer tonta que se había atrevido a entrometerse en asuntos mucho más allá de su estación. Quizás, suspiró el fiscal, fingiendo simpatía, simplemente estabas equivocada, Miss Grace. Quizás, en tu afán de descubrir una gran conspiración, viste patrones donde no había ninguno. Una risita bien colocada resonó en la galería, una burla de una voz invisible, reacciones ensayadas, perfectamente cronometradas. Eleanor no reaccionó, podía sentir las escamas inclinándose contra ella, podía sentir los susurros enroscándose como humo a su nombre, los titulares inevitables ya escritos. La mujer histérica se avergüenza en el escándalo de la sociedad. El mazo golpeó, la habitación quedó en silencio, pero el daño ya estaba hecho, no a través de la lógica, ni de los hechos, sino mediante la fuerza simple y devastadora de la percepción. No la habían refutado, simplemente se habían asegurado de que nadie le creyera. Más tarde, en la soledad de sus cámaras alquiladas, Eleanor se sentó inmóvil, mirando la fría e intacta taza de té a su lado. La ciudad afuera estaba viva con su indiferencia habitual, y sin embargo, dentro de estos muros, el peso de la noche presionaba sobre ella. Había sido superada, no porque se hubiera equivocado, no, la verdad estaba allí, enterrada debajo de las capas de engaño. Su error no había sido en sus deducciones, ni en su evidencia, sino en su creencia de que la verdad, por su naturaleza, era invencible. Un golpe en la puerta, ella no se movió. Un segundo golpe, más insistente esta vez. Lentamente, se levantó, cruzando la habitación con pasos medidos, los pasos de una mujer que había sido humillada, pero no rota. Abrió la puerta. De pie en el corredor con poca luz, estaba el inspector Harrow. Por un largo momento, ninguno de los dos habló. Luego, con un suspiro cansado, él entró y cerró la puerta detrás de él. Miss Grace, murmuró, su voz cargada de algo tácito. Ella estudió su rostro, intentado frustrado, pero no triunfante. No dijo nada, esperó. Después de una pausa, Harrow pasó una mano por su cabello. Tenías razón. Ella levantó una ceja. Oh, una sonrisa irónica, sin humor. Pero saber y probar, exhaló, son dos cosas muy diferentes. No. Eleanor se volvió hacia la ventana, observando las calles de Londres extendiéndose más allá de su alcance. Debería irse, regresar a casa, dejar que el polvo se asentara. Y, sin embargo, ella no había terminado. Poco a poco, se volvió hacia Harrow, su voz firme, su resolución inquebrantable. Han ganado esta ronda. Él asintió, frotándose la mandíbula. Sí, lo han hecho. Una pausa. Luego, con el más leve fantasma de una sonrisa, agregó, yoga evapóricos como estos, no terminan en una sola ronda, ¿verdad? La lluvia tamborileó suavemente contra las calles cansadas de la ciudad, llenando Londres con una melancolía tranquila y persistente, como si la ciudad misma guardara un secreto demasiado pesado para compartir. Isabel Ashcroft se ajustó el chal húmedo sobre sus hombros, sentada sola en una sala de té casi vacía. La taza de té ante ella se había enfriado hace tiempo, pero su atención no estaba en ella, sino en un viejo diario. Las palabras entintadas de Sir Hugo Blake resonaban en su mente como un susurro fantasmal. Señorita Ashcroft, ha dejado que su imaginación le juegue una mala pasada. Lo que vio no era lo que cree que era. Habían ganado el caso, pero solo en la corte. La verdad todavía colgaba en el aire, borrada deliberadamente. ¿Desde cuándo había aceptado la derrota? ¿Y ahora qué? La voz de Daniel Harrow salió de detrás de un periódico. Isabel le dio una leve sonrisa, pero la profundidad en sus ojos contaba otra historia. Pensaron que el juego había terminado, murmuró, hojeando las páginas frágiles del diario. Pero esto es solo el comienzo.
la desesperación y la nota final y escalofriante de Jonathan Alden, el hombre de la muerte. Pero Evelyn lo sabía mejor. La tinta en sus últimas palabras temblaba de urgencia. Están mirando, están esperando. Si desaparezco, la respuesta se encuentra en el hueco en Ravenswood. No confíes en la historia oficial. Evelyn pasó un dedo a lo largo de los bordes deshilachados del pergamino. Su mente tejía las piezas de un rompecabezas que el mundo había elegido descartar. Alden había tratado de advertirles, pero las advertencias solo eran útiles para aquellos dispuestos a escuchar, y así, había sido borrado, no por el paso del tiempo, sino por manos cuidadosas y calculadas. La investigación había sido rápida, la conclusión inevitable. Un hombre cargado de deudas, acosado por fantasmas de su propia creación. Un caso trágico, pero claro, de desesperación. Esa era la historia que habían vendido al público. Esa era la mentira. Un leve golpe en la puerta la sacudió de sus pensamientos. Daniel Ashford entró, su silueta enmarcada por las brasas moribundas en la chimenea. Cerró la puerta detrás de él, con una deliberación tranquila. Su mirada encontró la suya a la luz de las velas. «Todavía estás persiguiendo fantasmas, Evelyn». Su voz era suave, bordeada de algo entre preocupación e intriga. «Perdiste, ¿recuerdas?». Se aseguraron de eso. Evelyn dejó escapar un aliento lento, colocando la carta sobre el resto de su evidencia. «Piensan que enterraron la verdad», dijo. Su voz no llevaba nada de la derrota que esperaban de ella, pero solo se enterraron en mentiras más profundas. Buscó un periódico doblado en el escritorio, sus dedos presionando una sola línea aparentemente insignificante, enterrada en la sección financiera. The Holloway Trust expande inversiones en el proyecto de desarrollo de Ravenswood. Un nombre que no tenía razón de estar allí, un nombre que había visto antes, en los márgenes de los últimos días de Alden. Daniel exhaló bruscamente. «Ravenswood», murmuró. «Están atando cabos sueltos». Los labios de Evelyn se curvaron en algo entre una sonrisa y una promesa. «No todos ellos». El fuego crepitó, la tormenta afuera se enfureció. Evelyn alcanzó una hoja de papel fresca, y sumergió su bolígrafo en el tintero. Su letra permanecía tan precisa como siempre, inquebrantable por el peso de lo que estaba a punto de hacer. «Mi querido inspector Graves», comenzó, deteniéndose solo por un momento antes de continuar con una certeza inquebrantable. La habían subestimado una vez. Fue un error que no volverían a cometer. Había pasado un año desde que Evelyn Harrow había sido arrojada en desgracia. Un año en el que el mundo había elegido cuidadosamente olvidar. Los poderosos habían seguido con sus asuntos, sus secretos enterrados bajo el peso de la riqueza y la influencia. En los grandes pasillos de Londres, la risa aún se hacía eco, tintineando contra el cristal, y aquellos que habían orquestado el destino de Jonathan Alden, asumieron que su trabajo estaba hecho. Pero Evelyn no se había olvidado. Había pasado esos meses tranquilos escuchando, observando, desentrañando la cuidadosa red de mentiras, hilo por hilo. Y ahora, en una mañana fría, bajo la neblina dorada de un café bañado por el sol en Covent Garden, finalmente se permitió un momento de satisfacción. Frente a ella, el inspector Graves se recostó en su silla, cruzó los brazos, y la estudió con algo entre admiración e incredulidad. «Siempre supiste, ¿no?». Su voz era tranquila, pero el peso de sus palabras era inconfundible. Evelyn levantó su taza, la delicada porcelana caliente contra sus dedos. Tomó un sorbo medido antes de responder. «No lo sabía, inspector», sospechaba, y la sospecha, en manos de la persona adecuada, es algo muy peligroso. Graves exhaló, sacudiendo la cabeza, una sonrisa resignada en los labios. «Los esperaste». Ella lo había hecho,
había requerido tiempo, paciencia y un compromiso inquebrantable con el silencio, sin grandes acusaciones, sin revelaciones dramáticas, solo susurros en los lugares correctos, empujones sutiles, pero estratégicos que tambalearon los cimientos de la conspiración. Un empleado despedido reveló discrepancias financieras demasiado condenatorias para ignorar. Un periodista extranjero destapó una transacción enterrada, publicando una historia que la élite de Londres no pudo suprimir fácilmente. Y luego, el error fatal, Tobias Mercer, antaño intocable, intentó eliminar una amenaza, y fue atrapado en el acto. Sobornos interceptados, cuentas bancarias rastreadas. En su desesperación, los conspiradores se traicionaron entre ellos. Uno a uno, cayeron. Mercer, arrestado. Harrington, huido a las Américas. Lord Redcliffe, despojado de su posición. Su nombre ahora solo era susurrado con desprecio. Y Evelyn, ella había hecho lo que siempre hacía: esperar, observar y ganar. Grace tamborileó un dedo contra la mesa, sonriendo de lado. Supongo que esta es la parte en la que me recuerdas que tenías razón todo el tiempo. Evelyn dejó su taza, la diversión bailando en su mirada. Oh, inspector, eso sería terriblemente impropio. Él soltó una risa entre dientes, pasándose una mano por el cabello. ¿Y no hay un gran discurso sobre la justicia triunfando sobre la corrupción? Evelyn inclinó ligeramente la cabeza, con el destello de una sonrisa en los labios. La justicia, murmuró, es algo silencioso, permanece, incluso cuando los hombres intentan enterrarla. Afuera, la ciudad siguió adelante, indiferente a la pequeña victoria que acababa de desarrollarse. Pero hoy, el mundo era un poco diferente, y cuando Evelyn alcanzó su taza una vez más, se permitió una sola verdad innegable. Esto nunca había sido sobre triunfo, había sido sobre inevitabilidad.